El camino del sauce liberado. En el ajetreado mundo moderno, donde las responsabilidades familiares, profesionales y personales nos atan a patrones que ya no nos sirven, a menudo olvidamos la verdad más esencial: la libertad no se encuentra afuera, sino dentro de nosotros mismos. Este cuento zen narra la historia de Kenji, un maestro artesano de 52 años que, después de décadas construyendo la vida que creyó que debía tener, descubre que las cadenas más pesadas son las que él mismo forjó. A través de encuentros inesperados y enseñanzas sutiles, aprenderá que liberarse de las expectativas, soltar el control y encontrar paz interior no requiere abandonar la vida que conocemos, sino transformar nuestra relación con ella. Si te has preguntado cómo dejar ir el pasado, cómo encontrar tu verdadero propósito después de los 45, o cómo vivir con autenticidad cuando todos esperan algo de ti, este relato te ofrecerá reflexiones profundas que resonarán con tu experiencia de vida. Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y transformación personal que nos recuerda: nunca es tarde para ser quien realmente somos. Capítulo 1. El peso de las expectativas. Kenji observaba sus manos callosas bajo la luz mortecina del taller. 52 años de tallar madera, de cumplir encargos, de satisfacer expectativas ajenas. Su reputación como maestro carpintero era impecable en toda la provincia, pero esa mañana, al despertar, sintió algo que no había experimentado en décadas: el deseo de no levantarse. Un hombre de tu posición no puede darse esos lujos, se dijo a sí mismo, repitiendo las palabras que su padre le había inculcado. Así había construido su vida, sobre pilares de deber, responsabilidad y el miedo a decepcionar. Su esposa Yumi preparaba el desayuno como cada mañana. Sus hijos, ya adultos, vivían sus propias vidas en la ciudad. El taller estaba lleno de pedidos. Todo parecía perfecto desde fuera, pero Kenji sentía un vacío existencial que crecía como una grieta en madera vieja. Esa tarde, mientras trabajaba en una mesa de cerezo para un cliente importante, la herramienta resbaló. Un corte profundo en su mano izquierda lo obligó a detenerse. Mientras Yumi vendaba la herida, él experimentó algo extraño, un alivio secreto ante la imposibilidad de continuar trabajando. Quizás necesitas descansar, sugirió ella suavemente, notando algo en sus ojos que no había visto antes: agotamiento del alma, no del cuerpo. Kenji asintió en silencio, sin atreverse a admitir que el verdadero peso no estaba en sus manos, sino en su corazón. Era hora de comenzar el camino hacia la libertad interior, aunque aún no lo supiera. Capítulo 2. El encuentro con el monje errante. Con la mano vendada y una semana de descanso forzoso, Kenji decidió caminar por los senderos del bosque cercano que no visitaba desde su juventud. El bosque, con sus árboles centenarios, le recordaba una época en la que tallar madera era pasión, no obligación. Bajo un sauce llorón junto al arroyo, encontró a un monje anciano sentado en meditación. Su presencia era tan natural como las rocas y el agua. Kenji intentó pasar sin molestarlo, pero el monje habló sin abrir los ojos. El sauce no lucha contra el viento. Por eso nunca se quiebra. Kenji se detuvo, intrigado. ¿Me habla a mí, maestro? El monje abrió los ojos y sonrió. Hablo al que necesita escuchar. Tu mano sanará, pero ¿qué hay de las heridas invisibles? Sorprendido por la percepción del anciano, Kenji se sentó a su lado. Durante horas, compartieron té y silencio. El monje no preguntó nada, pero Kenji comenzó a hablar, de sus logros, sus sacrificios, la vida construida sobre expectativas de otros. Has sido como un bambú rígido, observó el monje. Fuerte en apariencia, pero el bambú rígido se rompe con la tormenta. Liberarse de las ataduras emocionales no significa abandonar tus responsabilidades, sino cambiar la razón por la que las cumples. Antes de partir, el monje le entregó una pequeña semilla. Plántala y cuídala. Cuando florezca, comprenderás lo que hoy no puedes ver. Kenji guardó la semilla, sin saber que había comenzado su verdadero proceso de sanación personal. Capítulo 3. Las cadenas invisibles. De regreso a casa,
Kenji plantó la semilla en una maceta de barro que él mismo había hecho años atrás. Cada mañana la regaba, observando la tierra sin señales de vida. La espera le enseñó algo que había olvidado, la paciencia sin expectativas. Su mano sanaba lentamente, pero él no sentía prisa por volver al taller. Esto inquietaba a sus clientes, quienes enviaban mensajes preguntando por sus encargos. Cada mensaje era un recordatorio de las cadenas del deber que había cargado durante décadas. Una noche, su hijo mayor Hiroshi vino de visita. Observando a su padre inusualmente contemplativo, le preguntó, ¿estás bien, padre? Nunca te había visto tan ausente del trabajo. Kenji miró a su hijo, viendo en él un reflejo de sí mismo, ambicioso, responsable, atrapado en la rueda del éxito. Hiroshi, ¿por qué elegiste tu profesión? Para tener éxito, para hacer lo correcto, respondió su hijo automáticamente. ¿Y eres feliz? La pregunta quedó suspendida en el aire. Hiroshi no supo qué responder, y en ese silencio, ambos reconocieron una verdad incómoda: habían confundido el éxito con la felicidad, el deber con el propósito. Durante años he tallado lo que otros querían, confesó Kenji. Olvidé preguntarme qué quiero tallar yo. Soltar el control sobre cómo otros nos ven es el primer paso hacia la verdadera libertad. Esa noche, padre e hijo compartieron una conversación más honesta que todas las que habían tenido en años. El despertar de conciencia había comenzado no solo en Kenji, sino también en quienes lo rodeaban. Capítulo 4. La primera brecha. Una mañana, un pequeño brote verde emergió de la tierra. Kenji observó maravillado esa diminuta manifestación de vida que había esperado pacientemente. La semilla no había luchado, simplemente había seguido su naturaleza. Inspirado, Kenji volvió al taller, pero no para cumplir encargos. Por primera vez en décadas, talló por puro placer, una figura abstracta que no representaba nada más que el movimiento del agua, la libertad del viento. Sus manos se movían con una ligereza que había olvidado. Yumi entró al taller y observó la pieza. Es hermosa. ¿Para quién es? Para nadie. Es solo expresión. Ella sonrió con comprensión. Durante años había visto a su esposo marchitarse bajo el peso de las expectativas. Ahora veía los primeros signos de renacimiento. He esperado mucho para ver esto, dijo suavemente. Kenji se dio cuenta de que su esposa también había cargado su propio peso, el de sostener a un hombre que se había perdido a sí mismo. Encontrar la paz interior no era solo un acto individual, sino que liberaba también a quienes amamos. Decidió entonces hacer algo radical, contactó a sus clientes más importantes y declinó respetuosamente sus encargos. El miedo inicial dio paso a una sensación de ligereza. Cada no era un sí a sí mismo. Estás dejando ir el pasado, observó Yumi. Y creando espacio para algo nuevo. Kenji asintió, sintiendo que las cadenas invisibles comenzaban a aflojarse. La liberación emocional era un proceso, no un destino, y él apenas había dado los primeros pasos. Capítulo 5. El espejo del lago. El monje errante había mencionado un lago en las montañas, un lugar donde el agua muestra lo que realmente eres. Con la planta creciendo firme en su ventana, Kenji decidió emprender el viaje. La caminata de 3 días hacia las montañas fue en sí misma una meditación. Sin el ruido constante de las obligaciones, Kenji comenzó a escuchar su propia voz interior, esa que había silenciado durante años para escuchar las voces de otros. Al llegar al lago, encontró al monje sentado en la orilla. Sabía que vendrías, dijo sin sorpresa. Mira el agua. ¿Qué ves? Kenji observó su reflejo. Vio a un hombre de mediana edad con canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos, pero también algo más: vulnerabilidad, humanidad, autenticidad. Durante años había mantenido una máscara de maestro perfecto, artesano infalible. Ahora veía al ser humano detrás de la fachada. Veo a alguien que ha vivido para otros,
respondió honestamente. ¿Y eso está mal?, preguntó el monje. Kenji reflexionó. No está mal servir a otros. Lo que está mal es perderse a uno mismo en el servicio. El monje asintió. El autoconocimiento es la llave maestra. No puedes liberarte de lo que no reconoces que te ata. Has identificado tus cadenas, las expectativas, el miedo al juicio, la necesidad de validación externa. Ahora viene la parte más difícil. ¿Cuál?, preguntó Kenji. Perdonarte por haber vivido así. La aceptación de uno mismo incluye aceptar nuestras elecciones pasadas sin resentimiento. El monje lanzó una piedra al lago. Los círculos se expandieron y desaparecieron. Así como el agua no se aferra a las ondas, tú no debes aferrarte a quien fuiste. Cada momento es una oportunidad para comenzar de nuevo. Capítulo 6. La tormenta interior. De regreso a casa, Kenji enfrentó la inevitable resistencia del cambio. Algunos clientes se sintieron abandonados, vecinos murmuraban sobre su crisis de mediana edad, e incluso su hijo menor expresó preocupación por su comportamiento extraño. La transformación personal raramente es un camino suave. Una noche, Kenji despertó en un sudor frío, asaltado por el miedo. ¿Y si estaba siendo egoísta? ¿Y si decepcionaba a todos? ¿Y si esta búsqueda de libertad era solo una ilusión? La planta en la ventana ahora tenía hojas fuertes. Kenji la observó bajo la luz de la luna. Recordó las palabras del monje sobre el sauce, flexible, no rígido. La tormenta interior que experimentaba era parte del proceso. Yumi lo encontró despierto. ¿Dudas?, preguntó ella. Constantemente, admitió Kenji. Quizás el cambio es solo para los jóvenes. A nuestra edad, quizás deberíamos aceptar lo que tenemos. Ella tomó su mano. A nuestra edad, finalmente tenemos la sabiduría para saber qué es realmente importante. Los jóvenes cambian porque están encontrándose. Nosotros cambiamos porque finalmente nos hemos encontrado. Sus palabras fueron un bálsamo. Superar el miedo al cambio después de los 45 no es cobardía, comprendió Kenji. Es valentía. Significa desmantelar décadas de patrones, enfrentar el juicio de quienes esperaban que permanecieras igual, y elegir la autenticidad sobre la comodidad. La tormenta interior comenzó a calmarse cuando Kenji aceptó que no necesitaba tener todas las respuestas. La libertad emocional no era certeza, sino la paz de vivir con las preguntas. Capítulo 7. La floración. 3 meses después de plantar la semilla, la planta floreció. Una delicada flor blanca se abrió en una mañana de primavera, llenando el taller con su suave fragancia. Kenji la contempló con lágrimas en los ojos, entendiendo finalmente el regalo del monje. La flor no se había apresurado. No había luchado por florecer más rápido o de manera diferente. Simplemente siguió su naturaleza, respondiendo a la luz, el agua y el tiempo. Había existido plenamente en cada etapa, semilla, brote, tallo, capullo, y ahora flor. Esta era la enseñanza. Vivir con autenticidad significa honrar cada etapa de nuestra vida sin resistencia. Kenji había pasado años resistiendo su presente, añorando el pasado o temiendo el futuro. Ahora comprendía que la liberación no estaba en cambiar su vida externamente, sino en transformar su relación con ella. Comenzó a tallar de nuevo, pero de manera diferente. Aceptaba solo los proyectos que resonaban con su espíritu. Decía no sin culpa y sí con alegría genuina. Algunos días no tallaba nada, simplemente se sentaba en el bosque o conversaba largamente con Yumi. Su reputación cambió. Ya no era el maestro carpintero que nunca decepcionaba, ahora era el artesano que creaba desde el alma. Curiosamente, esto atrajo a un tipo diferente de cliente, personas que valoraban la autenticidad sobre la perfección, la expresión sobre la técnica impecable. Hiroshi visitó nuevamente y notó el cambio. Padre, pareces libre,
observó con algo de envidia. Kenji sonrió. Lo estoy. Pero la libertad personal no es un lugar al que llegas, hijo. Es una práctica diaria de elegir tu verdad sobre las expectativas. Nunca es demasiado tarde para empezar. Capítulo 8. El sauce en la tormenta. Un año después, una verdadera tormenta azotó la región. Vientos violentos arrancaron árboles rígidos, destrozaron estructuras inflexibles. Kenji, observando desde su ventana, vio cómo el gran sauce junto al arroyo se doblaba dramáticamente bajo el viento, sus ramas casi tocando el suelo, pero sin quebrarse. Cuando la tormenta pasó, el sauce se enderezó lentamente, intacto. Los árboles rígidos yacían destrozados. La lección era clara y profunda. El monje apareció nuevamente, como si el momento lo hubiera llamado. ¿Entiendes ahora?, preguntó. Kenji asintió. Liberarse uno mismo no es volverse indiferente o abandonar responsabilidades. Es desarrollar flexibilidad interna para que las tormentas de la vida, las expectativas, los juicios, pasen a través de ti sin quebrarte. Exactamente, confirmó el monje. Has aprendido que la verdadera fortaleza es adaptabilidad, no rigidez. Has descubierto que el propósito de vida no es algo que encuentras una vez y sigues ciegamente, sino algo que redescubres constantemente al escuchar tu interior. Kenji miró la planta, ahora robusta y sana. La semilla era una metáfora. Todo es una metáfora, sonrió el monje. Tu mano herida, la tormenta, el sauce. La vida te enseña constantemente si estás dispuesto a aprender. La pregunta nunca fue cómo liberarte de tu vida, sino cómo vivir tu vida liberado. En los meses siguientes, Kenji compartió sus aprendizajes sutilmente. No predicaba, simplemente vivía de manera diferente. Algunos lo entendieron, otros no, y eso también estaba bien. La paz mental venía de aceptar que no podía controlar cómo otros percibían su camino. Creó una pequeña escuela donde enseñaba carpintería, no como técnica, sino como meditación. A sus estudiantes, muchos también en la segunda mitad de sus vidas, les enseñaba, tallen con presencia, no con prisa. Permitan que la madera les muestre su naturaleza, no la fuercen a ser lo que ustedes quieren. Hiroshi eventualmente dejó su trabajo corporativo para explorar su propia pasión. Yumi comenzó a pintar, un sueño que había pospuesto por décadas. El proceso de crecimiento personal de Kenji había creado ondas que tocaban a todos a su alrededor. Una tarde, mientras tallaba una nueva pieza bajo el sauce junto al arroyo, Kenji comprendió la verdad final: nunca había estado atrapado por circunstancias externas. Sus cadenas fueron siempre sus propias creencias sobre quién debía ser, cómo debía vivir, qué debía lograr. La liberación comenzó el día que se dio permiso de ser simplemente quien era, en ese momento, sin justificaciones ni explicaciones. No había llegado a un destino final, había descubierto que la libertad es el viaje mismo. El sauce se movía suavemente con la brisa, y Kenji, ahora como el sauce, se movía con la vida en lugar de contra ella. Esta era su revolución silenciosa, encontrar la libertad no cambiando el mundo exterior, sino transformando el interior. Y en esa transformación, descubrió que había estado completo todo el tiempo. Solo necesitaba recordarlo. Fin. La liberación no requiere que abandones tu vida, sino que despiertes dentro de ella.